Buen día. En el marco del segundo encuentro de divulgación científica Conectando Saberes de la revista LATAM, es para mí un honor presentar el artículo titulado Diagnóstico del estrés laboral en trabajadores de una institución de educación superior del estado de Guanajuato, cuyos autores son Alejandro Castillo Esparza, Teodora Hurtado Sá, Laura Cecilia Aldana Martínez y Gabriela Gutiérrez Guerra. Pues bien, como introducción, nosotros identificamos que en los últimos años la labor de las instituciones de educación superior ha emergido como una actividad de alto riesgo psicosocial para el profesional que la practica, hasta el punto en el que se comienza a poner atención especial al personal por considerar que se encuentra en un estado de alto riesgo psicosocial. De acuerdo con los principales hallazgos de esta investigación, los niveles de estrés de los trabajadores de las instituciones de educación superior están influenciados tanto por factores institucionales como personales, por lo que la institución debe reconocer que, para lograr una mayor productividad y satisfacción, es esencial abordar los aspectos estructurales y personales que impacten la experiencia laboral, especialmente en términos de estabilidad, promoción y relaciones interpersonales. Dentro del marco teórico, nosotros resaltamos que en el ámbito de las organizaciones, los factores de riesgo psicosocial son aquellos elementos del trabajo que llegan a ser nocivos para el trabajador, generando entonces un desequilibrio en este y en su entorno laboral, es decir, forjando condiciones laborales que afectan tanto la salud física como psicológica, derivado de las consecuencias negativas que se pueden suscitar dentro de las organizaciones como las condiciones de trabajo, las relaciones interpersonales y el ambiente de trabajo. Los factores de riesgo psicosociales pueden dividirse en dos grupos, los objetivos y los subjetivos. Los primeros de estos, que son los factores objetivos, responden a los agentes externos como la administración del trabajo y por consiguiente se clasifican en medio ambiente de trabajo, autonomía, definición del rol, organización del trabajo, estilos de mando y comunicación, contenido de las tareas, relaciones laborales y condiciones futuras del empleo, de acuerdo al Observatorio de Riesgos Psicosociales. Los segundos de estos, que son los factores subjetivos, por su parte, están asociados a las cualidades personales e interpersonales de los trabajadores para manejar el estrés, la carga y la fatiga mental, la insatisfacción laboral, el aislamiento, las relaciones insuficientes o malas relaciones con compañeros. De acuerdo con la OIT, el estrés laboral es considerado como un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas y fisiológicas, tanto del comportamiento, a ciertos aspectos negativos del contenido como tareas y actividades, a la organización y el entorno de trabajo. Por su parte, la OMS lo define como la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se llegan a ajustar a sus conocimientos, capacidades y habilidades, por lo que se pone a prueba la capacidad del individuo para afrontar las nuevas situaciones y retos. El estrés laboral también puede ser definido como una respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento del trabajador para intentar adaptarse a los estímulos que le rodean. Por lo anterior, el estrés laboral es considerado como uno de los principales problemas que se presentan en las organizaciones, afectando tanto a los colaboradores como al funcionamiento de la organización. Por otra parte, Comín considera que el factor laboral es uno de los estresores más comunes dentro de las organizaciones, ya que se presenta a través de dos situaciones. Una, de acuerdo con el tipo de trabajo, y dos, de acuerdo con las características de la organización, lo cual se describirá a continuación. La primera de estas, que es de acuerdo con el tipo de trabajo, implica lo siguiente. La tensión física o psicológica por una gran carga de trabajo físico o mental, el aumento de responsabilidades, el trabajo repetitivo, la inestabilidad laboral, el aumento de la carga mental en el trabajo, la desmotivación y también el moving. La segunda situación está en función de las características de la organización, ya sea por su imagen o por su diseño. Los principales elementos que pueden hacer que una organización genere estrés entre los trabajadores son los siguientes. La micro o macro localización, es decir, la distancia que hay del hogar del trabajador al trabajo, generando en el individuo estrés, debido a diversas circunstancias como por ejemplo llegar tarde a la organización, la probabilidad de tener un accidente y el poco tiempo que puede ver a su familia. Por la imagen o estructura organizacional nos referimos al tipo de estilos de liderazgo que ejercen los administradores sobre sus trabajadores, ya que si es un estilo autocrático podrían generar episodios de estrés. Como consecuencia del estrés laboral,
se pueden ver afectadas tanto la empresa como los trabajadores en un ciclo que se retroalimenta. Los trabajadores se ven afectados en su estado de ánimo, en su capacidad de concentración, de análisis y de memoria, así como en la pérdida del interés en el trabajo. También se puede llegar a presentar exceso de cansancio y depresión, alteraciones en el sueño y otros problemas de salud que pueden agravar si el trabajador tiene problemas de alguna enfermedad física o mental. Aunado a lo anterior, el estrés laboral también tiene repercusiones para las organizaciones, ya que lo antes descrito puede afectar los resultados y el buen funcionamiento organizacional debido a que la productividad de los individuos disminuirá considerablemente, lo cual puede generar altos gastos de rotación, incapacidades y capacitaciones para el nuevo personal que ingrese a la organización. Por este motivo, es indispensable que las organizaciones busquen disminuir los índices de estrés entre sus colaboradores. Pasamos al método de estudio que se utilizó en esta investigación. Como objetivo general de la investigación, fue realizar un diagnóstico para identificar los perfiles de estrés que se pueden desarrollar en los trabajadores de una institución de educación superior del estado de Guanajuato, y esto se hizo a través de la aplicación del inventario de factores de estrés, con la finalidad de identificar sus niveles de estrés, los cuales son los principales factores que los propician de acuerdo con el sexo, el tipo de contratación y el estado civil. En esta investigación participaron 33 colaboradores, de los cuales 19 son mujeres con un promedio de edad de 18 años y un promedio de antigüedad en la organización de 10 años. Por otra parte, fueron 14 hombres con promedio de edad de 35 años y un promedio de antigüedad de 7 años dentro de la organización. El instrumento que se utilizó está diseñado con reactivos en una escala tipo Likert, que tiene como objetivo identificar algunas causas que pudieran considerarse como generadoras de estrés laboral en las organizaciones. El instrumento que se aplicó consta de 48 ítems. 19 de ellos se encuentran redactados en un sentido positivo y 29 en un sentido negativo. Este tipo de ítems hace una reflexión sobre el grado de rechazo o aceptación de un evento determinado evaluando 12 variables diferentes, las cuales son cambios en la organización, conflicto de rol, responsabilidad, programa de trabajo, seguridad en el trabajo, promoción, formación, ritmo de trabajo, repetitividad, conflictos interpersonales, falta de participación y libertad de decisión. Y la escala consta de 4 niveles de evaluación, como lo son nunca, casi nunca, a veces y siempre. La investigación se desarrolló dentro de una institución de educación superior del municipio de León, Guanajuato. Para el levantamiento de la información se tuvo un acercamiento con las autoridades correspondientes y la aplicación de dicho instrumento se realizó en un total de 5 días, con la finalidad de no interrumpir de manera abrupta las labores de los trabajadores dentro de la institución. Por cada aplicación, se explicó a los trabajadores las instrucciones precisas de llenado del cuestionario para resolver sus dudas sobre este. Pues bien, en cuanto a los resultados, se hizo una caracterización de los participantes con una distribución por sexo, edad promedio y nivel de escolaridad, en lo cual se identificó que en la distribución por sexo y edad promedio, 57.58% de los participantes son mujeres con una edad promedio de 38 años y un 42.42% de los hombres cuenta con 35 años de edad. En la distribución por sexo y escolaridad, pudimos identificar que 6.06% de las mujeres cuentan con un doctorado, mientras que el 3.03% de los hombres cuentan con este grado de estudio. En el caso de la licenciatura, 42.42% de las mujeres cuentan con una de ellas y el 6.06% de los hombres cuentan con la licenciatura. Respecto a la maestría, identificamos que tan solo 3.03% de las mujeres cuentan con maestría, mientras que el 15.15% de los hombres cuentan con una de ellas. En la distribución que se realizó por sexo y por estado civil de los participantes, tuvimos los siguientes resultados. 30.30% de las mujeres se encuentran en un estado civil de casadas, mientras que el 9.9% de los hombres se encuentran casados. Respecto al estado civil de divorcio, identificamos que hay una relación igual entre hombres y mujeres, siendo esta de 3.03%. En cuanto al estado civil de solteros,
24.24% de las mujeres son solteras, mientras que el 30.30% de los hombres son solteros. En la distribución que se realizó por sexo y tipo de contratación, identificamos que el 27.27% de las mujeres con respecto al 15.15% de los hombres cuentan con una base. En cambio, en el contrato por honorarios, 30.30% de las mujeres cuentan con este tipo de contrato y 27.27% de los hombres cuentan con un contrato por honorarios. Con base en la información que se obtuvo en el instrumento, se observó que 4 de las 12 categorías se encuentran dentro del umbral de estrés. Lo podemos observar en la gráfica que se presenta en este momento. Estas 4 categorías serían cambios en la organización, seguridad en el trabajo, promoción y conflictos interpersonales. Por otro lado, el estudio distinguió entre los perfiles de estrés de hombres y mujeres. Los resultados mostraron que todos los trabajadores experimentan al menos un nivel mínimo de estrés. En este sentido, para ambos, los factores estresantes se relacionan con la promoción, con la seguridad en el trabajo y con los cambios en la organización. También se observó que tanto los trabajadores solteros como casados presentan un alto nivel de estrés en el factor de promoción. Sin embargo, las circunstancias pueden ser diferentes para cada uno de estos. Por un lado, los solteros pueden experimentar una mayor presión para progresar rápidamente en su carrera como forma de alcanzar el éxito y asegurar reconocimiento y estabilidad futura. En cambio, los empleados casados pueden estar enfocados en obtener mayores ingresos y mejores ingresos para proporcionar una estabilidad económica a su familia. Por último, los principales factores que se identificaron dentro del umbral de estrés fueron los relacionados con la seguridad en el trabajo y la promoción. En lo que respecta a la seguridad en el trabajo, el tener un contrato de naturaleza temporal significa no tener garantías de empleo continuo, es decir, que la duda sobre si su contrato será renovado o si tendrán que buscar un nuevo trabajo en poco tiempo es una fuente constante de estrés. Como conclusión, esta investigación nos permitió conocer la relevancia y la prevalencia de los factores de riesgo psicosociales y la aparición del estrés laboral en el trabajo. Y pese a que las instituciones pudieran estar conscientes de las implicaciones del estrés en la salud de los trabajadores, esta institución al momento no cuenta con planes de contingencia para mejorar las condiciones de sus trabajadores. En el presente estudio se destacó cuáles son los niveles de estrés que enfrentan los trabajadores de la institución de educación superior, tomando en consideración las categorías de sexo, estado civil y tipo de contratación. Los principales factores que se visibilizan fueron los relacionados con los cambios en la organización, la promoción, la seguridad en el trabajo, los conflictos interpersonales, los cuales generan los más altos niveles de estrés. Además, este estudio demuestra que los niveles de estrés de los trabajadores de esta institución están influenciados tanto por factores institucionales como por factores personales, por lo que la institución debería reconocer que, para lograr una mayor productividad y satisfacción, es esencial abordar los aspectos estructurales y personales que impactan la experiencia laboral, especialmente en términos de estabilidad, promoción y relaciones interpersonales. Por lo tanto, consideramos que un diagnóstico es esencial, para toda organización e institución, ya que esto les permite reconocer y conocer todas aquellas acciones que se están haciendo bien y las que presentan áreas de oportunidad, lo cual permitirá realizar acciones correctivas y hacer un rediseño de algunas funciones con el propósito de mejorar los procesos administrativos, disminuir los factores de riesgos y de estrés en los trabajadores. Por último, mostramos las referencias utilizadas para la elaboración de este artículo, así como el contacto de los autores. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.